Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué contento que estamos, Laura, ya aquí en el Congreso EJA. Sí, desde Oceana, México, a los cuatro puntos de la Tierra, realmente muy contento. Cuánta gente conectada realmente y que se va a estar compartiendo a nivel mundial. Ya cuando estuvimos en el Congreso del año pasado, 2020, agosto, un éxito total, dio vuelta al mundo y realmente cuántas personas conocieron del Eterno, cuántas personas entraron a las raíces hebreas y conocieron la Emet, Laura. Amén. Eso nos pone muy felices y este año realmente maravilloso también, que estamos en el camino, en la recta final, ¿sí? En la restauración final de la casa de Israel. Y el tema que nos compete en el día de hoy, Laura, es cómo podemos ser parte del pueblo. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo somos parte del pueblo de Adonai, del eterno, del Hakadosh Barujú? ¿Verdad, Laura? Saludamos a Amén. la Mishpaja. Shalom, amados, que la Abacadosh los bendiga, como decía el Roy Daniel Pérez. ¿Cómo podemos ser parte del pueblo de Adonai? ¿Qué Exacto. debemos de hacer para formar parte del pueblo de Adonai? Bueno, hoy lo vamos a estar viendo a través de versículos, a través de Pasuk, así que póngase atento, atenta, agarre su lapicera, su anotador, su cuaderno, para poder ir anotando cada versículo y estudiando juntos con nosotros. Las Así escrituras, es. las cuales hablan por sí solas. Así es, totalmente de acuerdo con mi esposa. Y sin más preámbulo, vamos directamente hacia la escritura. Y para empezar, vamos a ir con el primer versículo, Pasud, que es en Efesios capítulo 2 verso 12, que nos habla y nos dice así. Dice, en aquel tiempo estábamos destituidos del acabó de Adonai, fuera de los pactos, sin ciudadanía, sin esperanza, sin Elohim. Realmente este versículo, familia, es para anotarlo y tener en cuenta que en otro tiempo estábamos destituidos del acabó de Adonai, sí, sin pactos. La palabra es correcta, sin pactos, sin ciudadanía, ¿verdad, Laura? Sin ciudadanía. Éramos considerados en ese tiempo como perros. Perros, ¿Por perros. qué perros? Porque era un animal inmundo, no kasher, no era kosher, ¿verdad? Y Porque por eso, estábamos afuera de la nación de Israel exacto, y lejos de Elohim, de los pactos, lejos de sus convocaciones, sin esperanza, dice su sin palabra, y esperanza sin Elohim. en el mundo. Entonces, un cero en la izquierda o una persona en vida, pero muerta, ¿verdad? Muerta Es en una, vida, sí. exactamente la palabra correcta. También se nos consideraba como goim, ¿sí? Gentiles o O paganos. paganos. ¿Sí? Que si vemos la palabra gentil, también si usted lo quiere anotar en el Strong 1471, vemos el significado de la palabra gentil. ¿Sí? La palabra gentil es hombre sin pacto. ¿Sí? Que no teníamos pacto. Por eso es necesario que en Romanos capítulo 11 nos dice que nosotros fuimos injertados a la rica savia del olivo. Romanos 11 dice, a partir del versículo 16, ahora bien, si la ajalá ofrecida como primicia es kadosh, así también lo es toda la masa. Y si la raíz es kadosh, así también todo el cuerpo. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo, entonces no te jastes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo, si tú te jastas, eres tú el que soporta la raíz, sino la Ujú. raíz te está soportando a ti. Impresionante. Así tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado, ¿verdad? ¿Pero qué? Ellas fueron desgajadas por su falta de confianza, de modo que tú guardas tu lugar por tu confianza, así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque si Adonai no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Sí. Así que fíjate bien en la bondad y la serenidad de Adonai, porque un lado severidad para los que cayeron, pero por otro lado la bondad de Adonai, así a ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán injertados de nuevo porque Adonai tiene poder para injertarlos de nuevo. Nuevo. Amén. Impresionante. Y ahí estamos viendo, Laura, claramente que tú siendo olivo silvestre fuiste injertada a la rica savia del olivo, dándole a entender que realmente nosotros ahora pertenecemos, ¿sí? A la nación, ¿sí? Al pueblo del Eterno, teniendo Amén. convocaciones, teniendo pactos, ya no somos más en Efesios 2:12, ¿verdad? Por eso tenemos que leer Efesios Teniendo citas 2:19. designadas, digamos. Sí, vemos Tenemos, en Efesios sí, 2:19, Laura, ahí amén. rapidito nos vamos y dice, ¿verdad? Que ya no somos Goín. Ahí dice en Efesios 2:19 claramente, anótalo por favor, dice, ya no sos un Goín.
Si no sos un extranjero, la palabra goín, ¿sí? O goyín, ¿sí? Viene de la palabra extranjero o de las naciones, como lo quieras llamar. Sí, extranjero de las naciones. Entonces ya no sos un extranjero, sino que sos conciudadanos de los Coanín, de los santos, ¿verdad? Y tenías por cierto todas las promesas dadas por el Eterno a su pueblo. Pero esto siempre cuando, Laura, somos parte del pueblo de Israel. Si Amén. tú te consideras parte del pueblo de Israel, todas las promesas dadas por el Eterno, por el Creador del universo, te corresponde a ti por ser parte del pueblo. Acá no estamos hablando de un pueblo espiritual, sí, como en otro tiempo nosotros veíamos, sí, porque somos el Israel espiritual. No, el Israel espiritual no, somos el verdadero pueblo, Hakadosh Barujú del Eterno, el pueblo apartado para él. Por eso dice en Efesios 2:12 que estábamos destituidos de la Kabod, de Adonai, fuera de los pactos. Pero en Romanos 11 no fuimos injertados a la rica savia del olivo. Por Amén. eso en Efesios 2:19 nos cierra y nos dice, ya no eres un goín, un extranjero, sino conciudadano de los Coanín. Por cuanto en ese mismo momento vamos directamente al libro de Jeremías, en 31:31, donde ahí estamos viendo con quién hizo el pacto. ¿Con quién, con qué casa o qué hizo el Eterno? En Jeremías capítulo 31 nos dice así. Aquí están los días, vienen, dice Elohim, cuando haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está. ¿Con quién dice Laura? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces me está queriendo decir que en Jeremías capítulo 31, verso 31 nos dice que el Eterno hizo un pacto con la casa de Israel, Judá de y con la Judá y con casa la de casa de Israel. Israel. Aquí no estamos viendo que hay una congregación, una iglesia, una denominación. No, él hizo un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y esto también lo vemos en Hebreos capítulo 8, verso 8. Porque si decimos que está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, como lo conocíamos anteriormente, ¿verdad? Que está Sí, porque estamos viendo que hay muchísimos hermanos que son cristianos y que realmente compartimos a muchísimos grupos cristianos, también es importante aclararle para ellos, Laura. sí. Que en Hebreos también nos dice exactamente lo mismo. Hebreos 8:8 dice, porque Adonai si encuentra falta en el pueblo, cuando dicen, miren, los días vienen, dice Adonai, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Viste? Entonces Entonces, ahí, tanto en el Tanaj, como estábamos recién hablando en Jeremías, como en el Brihadashá, pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, en Hebreo 8:8 nos está hablando del nuevo pacto, de exacto. la casa de Judá y la casa de Israel. Por eso, Laura, Yeshua dijo, como lo van a encontrar en el logo de Camino a Casa, siempre que lo vean, van a saber que Yeshua en Mateo 15:24 nos dice, a mí no me enviaron sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque realmente vemos que hay dos casas. Está la casa de Judá La y casa la de casa de Judá y la Israel, casa de las Israel. cuales son las 12 tribus, Las 12 las tribus. 12 tribus de Israel, las 12, los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Entonces vemos que realmente son 12 tribus, las 12 piedras del pectoral que tiene el Cohen Hagadol. Sí. Sí, entonces vemos que son 12, pero 10 se esparcieron por todas las naciones. Por todas las naciones se esparcieron las tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso en Ezequiel, fíjate lo que dice en Ezequiel, Laura. En Ezequiel capítulo 37, verso 21. Esto es maravilloso. El eterno Jacador Barujú, Yeshua mismo, dijo, yo no he venido sino a las ovejas que fueron esparcidas en las naciones, que están perdidas, ¿verdad? Entonces ahí entras tú, que estás en México, que estás en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, en la parte del mundo que tú te encuentres. Aquí, este versículo, ¿anotaste? Ezequiel 37:21, ¿lo anotaste? Perfecto. ¿Qué dice ahí, Laura? A ver. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice, yo traeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Es impresionante. Dice, traeré, juntaré y traeré nuevamente de regreso a su
propia tierra. Impresionante. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Amén. ¿Cuántos se regocijan y cuántos están poniendo ahí en los Amén. comentarios? Amén, amén, amén. ¿Por qué? Estás confirmando lo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo Am Israel, el pueblo de Adonai, se está juntando nuevamente. El pueblo de Israel está volviendo a la Torá. El pueblo de Israel está volviendo a las sendas antiguas, como nos dice en el libro de Jeremías. Que Jeremías preguntemos, 6:16 ¿qué dice, dice? así dijo el Eterno, párense en los caminos y miren y pregunten por las Sí, sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas, mas dijeron no andaremos. Entonces, muchos de los que dijeron no andaremos, no estaremos en ese camino, fuimos nosotros en otro tiempo. Como decía en Efesios 2:12, en otro tiempo, en aquel tiempo, tiempo pasado, sí, más en este tiempo donde el Mashiach realmente él está trayendo a su remanente. Y sí, ahora lo sí, vamos a ver en el madero, en la cruz, donde decía realmente por qué debía pasar en ese tiempo, más ahora nosotros nos damos cuenta de eso. Pero fíjense acá dice que hay que pararse en los caminos, otras versiones dicen los cruces de esos sí, caminos. Párense en los caminos y tomen el buen camino. ¿Y cuál es ese buen camino? La Torá. la La Torá. Torá es ese buen camino. Dice que cuando andemos por ese buen camino vamos a hallar descanso para nuestra alma. Es decir, andando en el camino del conocimiento de la Torá, cuando nosotros la cumplimos, somos obedientes, guardamos su Torá, guardamos el Shabbat, las fiestas, las convocaciones, comemos alimentos kosher, aptos para el consumo humano, ahí es cuando nosotros encontramos descanso para nuestras almas, porque ahí realmente encontramos ese shalom, esa paz. Por eso Yeshua dijo, yo les traeré la paz, y no les daré la paz como le da el mundo. Así Esa es. paz que Yeshua nos da es a través de su Torah. Es a través que nosotros reconocimos que tenemos que venir al camino de la Torah. ¿Y quién nos trae ese derek, que en hebreo es derek, camino? ¿Quién nos trajo ese camino? Yeshua Yeshua. dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Barabakadosh. si no es por Yeshua. Así es. Nadie viene al Padre si no es por Yeshua. Yeshua a través de su sangre derramada por nosotros, que ese fue el precio que él pagó por nosotros en la cruz, en el madero por nosotros, él dio su vida. Así es. Amén. Y a través de dar su vida por nosotros, Él nos dio la entrada, Él nos mostró la verdadera senda antigua, Él nos dio inicio al camino de la Torah. Por eso dice que nadie viene al Padre si no es por Él, y Él es el camino, verdad y vida, porque Él es la misma Torah viviente. Así es. Él hizo carne esa Torah viviente, porque Es la Él Torá mismo la viviente. Torah viviente, y Él mismo cumplió a rajatabla la Torah. En el Así libro es. de instrucción, dice, libro de instrucción, si usted va a ver lo que significa la Torah es un libro de instrucción, y libro de instrucción significa que es una instrucción para su vida diaria, para sus hijos, para su esposo, para su matrimonio, para su negocio, etcétera, 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 etcétera. Y ahí es cuando usted encuentra descanso para su alma, usted puede dormir tranquilo, usted puede estar tranquila porque realmente está cumpliendo lo que dicen las escrituras, está guardando su Torah y siendo obediente y temeroso a Adonai. Amén, Un porque versículo. guardamos la Torah porque realmente el Eterno nos dice que lo debemos hacer y lo hacemos por amor, Exacto, porque Laura. sabemos que Yeshua nos trajo ese camino de la Torah y no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por amor, porque Yeshua nos mostró, y eso lo vamos a ir a ver Sí. si querés ahora o dentro Sí. de acerca de por qué él, el madero, él le dieron de beber los soldados a Yeshua el vinagre. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por Y qué lo eso lo vamos hicieron? a ver ahora Y mismo. que se estaba cumpliendo en ese mismo momento, que es lo que Confirmando. estamos viendo ahora. Confirmando la palabra que recién Laura lo dijo, ¿sí? De por qué realmente vayamos descanso a nuestros pies, Laura. Y ya entramos a eso. Fíjense en que en Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad te hará Libre. libre. Ahí nos está hablando acerca de que conoceremos la verdad. ¿Y qué es la verdad, Laura? La verdad es la emet, la palabra emet en hebreo. ¿Sí? Cuando nosotros realmente conocemos la emet verdadera, su palabra, su dabar, este libro de instrucción, es lo que nos hace libre. No nos hace libre. Muchas veces vemos, yo quiero ser libre de esto, quiero ser libre de aquello, pero la única libertad, la única libertad que una persona va a alcanzar es cuando conoce realmente la emet, que la emet es su palabra. ¿Y cómo confirma que es la emet? Fíjense que la palabra emet en el hebreo comienza con la alef y termina con Con la con tab. la tab. Alef tab. Yo soy el alef
y la Tab, que en otras versiones, en otro tiempo, lo leíamos en griego que decían, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Que eso es en el griego, ¿sí? Pero en el contexto hebreo original, ¿sí? Lo vemos que dice el Aleph y Tab, el comienzo y el fin. Entonces vemos que realmente la palabra Emet se confirma en que Yeshua es la Emet, Yeshua es la Emet. que su palabra es Emet. Porque dice yo sí camino, verdad y vida. Entonces, si nosotros conocemos, Laura, su palabra, entonces realmente ahí vamos a ser libres Amén. realmente. Amén. Adelante con Y el... es una palabra eterna, porque Sí, Yeshua mismo totalmente. es eterno, entonces su palabra es eterna y no va a haber nadie que pueda apartarnos de No, en esa ninguna manera. palabra eterna de sus escrituras de la Torá. Y es ahí Amén. La donde Torá vive en él. hallamos paz, como nos Y dice el libro de descanso, y Jeremías, descanso. descanso para nuestras almas, cuando Amén. realmente quedamos libres a través de las escrituras. Amén. Fíjese que a través de estos versículos vamos entendiendo un poquitito más cómo podemos ser parte del pueblo de Adonai. Amén. Sí, totalmente. Fíjese que leíamos en Romanos, leíamos en Efesios, leímos en Jeremías, en Ezequiel, en Hebreos, y el Eterno nos fue revelando más y más. Fíjese que también acá en Gálatas 3:10, que es algo que lo interpretábamos mal mucho tiempo, Sí. en Gálatas 3:10, vamos a leerlo de esta versión y luego vamos a leerlo de la Es, otra versión. Dice, Reina Valera, vamos a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted lee esto acá, vamos a leer ahora otra versión y vamos a comparar estas ambas. La otra versión restaurada, Gálatas 3:10. Porque todo aquel que depende de la observancia de la forma externa de la ley y de las erróneas interpretaciones, ¿sí?, de la Torah, las erróneas interpretaciones de la Torah, viven bajo maldición. escuchen. Y el no llevar el sentido correcto de lo que está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en los mandatos en el rollo de la Torah. Es decir, aquel que no cumple la Torah, aquel que no la hace, como dice acá en la Reina Valera, también te lo dice, el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquel que no cumple la Torah, aquel que no lo hace, está bajo maldición. Es la persona que no guarda. La persona que no guarda Torah. La misma Reina Valera al final lo dice y lo aclara. Y acá en esta versión restaurada dice de las erróneas interpretaciones de la Torah y viven bajo maldición y el no llevar el sentido correcto de lo que está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en los mandatos del rollo de la Torah. Es decir, los que no cumplen la Torah. El que no guarda Torah, ese es el que es maldito. O el que hace interpretaciones de hombres también. Es algo Y que no se debe también hacer, ¿sí? transgreden la Porque Torah, están ¿verdad? transgrediendo la Torah. Exacto. Vamos a leer otro versículo más. Vamos a Amén. leer en Colosenses 2:14. Él canceló, este es otro versículo que nos dice mucho. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra. Pero él lo removió y clavándolo en la estaca de ejecución. Porque muchos dicen que clavó en la estaca, en el madero Sí, o en sí, la sí, cruz que sí, sí. clavó, dicen. La ley, la Torah. Y no es así. No es así. Vamos a leer, vamos a estudiarlo entonces ahora para poder entender cómo ser parte del pueblo de Adonai. Si Entonces, nosotros leemos, sí, no. Entonces, no se clavó. No no. se... La ley, Maravilloso. la Torá no. Vamos a Escuchen, leer esto entonces está el número maravilloso. 11. 5:11, el número 5:11, pero vamos a leer, le voy a leer dos versículos, pero usted léalo hasta el 31, el número 5:11 hasta el 31, léalo. Elohim dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, entonces si otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigos contra ella, ella no fue sorprendida en el acto. Sí. Entonces si un rúa espíritu de celo viene sobre él y él está celoso de su esposa, ella ha cometido impureza. O si su rúa de celo viene sobre él y si está celoso de su esposa, ella no ha cometido impureza. Él le trae al Cohen junto con la ofrenda por ella 2 cuartos de harina de cebada, en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para el recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Elohim. Bueno, usted léalo hasta el 31. Sí. Y vamos al resumen de todo esto, del 31 de este número 5 del 11 al 31.
Lo que nos está hablando es que si un hombre sospecha que su mujer le fue infiel, pero no tiene testigos, si no tiene nadie que estuvo viendo eso, traerá a la mujer al sacerdote, trayendo con ella una ofrenda de pecado, ¿sí? El sacerdote presentará a la mujer delante del abacados, tomará agua limpia en un vaso de barro y pondrá en ella polvo del tabernáculo. La mujer se parará delante del abacados y le será rapada su cabeza o suelto su cabello, descubierta para humillación y pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que traen maldición. El sacerdote le dirá, si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y serás oprobio delante del pueblo. La mujer debía responder amén, amén. El sacerdote escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y las dará a beber las aguas amargas a la mujer. Después tomará la ofrenda y la mecerá delante del abacados, otra parte la quemará en el altar y de nuevo le dará las aguas, y si es culpable, sufrirá las consecuencias. Si es inocente, será libre y será fecunda. Y esto le pasaba a una mujer que el esposo tenía espíritu de celo y sospechaba, pero no tenía testigo. Entonces hacían todo este acto que le fui resumiendo. Usted Sí, lea lo de todo el número 11 hasta 31, ¿sí? Entonces, este mandamiento que leíamos el número 11 por muchos años lo leíamos, pero no lo entendíamos. sí. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, o no le damos de leer No las escrituras y escudriñábamos, escudriñar. ¿verdad? La mujer adúltera o sospechosa al menos representa a quién hoy en día, a Israel. Claro. El esposo celoso, ¿quién es? Es el Abacadosh. Acuérdese que él dice que es celoso y lo dice en Éxodo Shemot 34:14. 34. Porque no te inclinarás a ningún otro dios, ¿sí? o dioses, puesto que Elohim, tu Abacadosh, Yuhei Bauhei, cuyo mismo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Entonces acá el Eterno es el esposo celoso. Y nosotros somos La casa de Israel. la mujer adúltera, ¿sí? Bueno, en otro tiempo. En otro tiempo. Pero la mujer representa a Israel. Debía pasar la prueba delante del abacadosh. Tenía que tomar las aguas amargas. Si era culpable, moriría. Si Sí, era inocente, sería fecunda, se multiplicaría. Pero el abacadosh sabía su culpabilidad. Por eso envió a su hijo para presentar la ofrenda y sí, cumplir este ritual de la Torá. En lugar de Israel, la esposa adúltera. Es decir, que Yeshua cumplió, sí, por nosotros. ¿Sí? Yeshua exacto. fue el que se presentó como ofrenda para cumplir ese ritual por nosotros. Amén. En Amén. lugar de la esposa adúltera. Porque nosotros en otro tiempo estábamos descarriados, como ovejas sin pastor. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué fue ahí En que ese tiempo Yeshua? Yeshua tuvo que hacer pero vamos a ver por qué pasó en eso. ¿Por qué en ese tiempo? Porque se estaba sellando el nuevo pacto. Ahí está. El pacto requería de una esposa digna. Por eso mi esposo estuvo leyendo en Hebreos y en Sí, sí, Jeremías, sí, donde sí. habla de las dos casas, Las donde dos habla del casas, pacto. del Entonces, pacto renovado. fíjese por qué se estaba sellando el nuevo pacto, porque el pacto requería de una esposa digna y no era digna la esposa en ese tiempo. Yeshua entonces, delante del abacados y del pueblo, en el madero, en la estaca o en la cruz, tomó por nosotros las aguas amargas, las mismas que se tomaban en número 5. Éramos culpables y Él murió por nosotros. En Juan 19, 29, 30 ya habla de lo que le dieron a beber. Allí tenía una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en un hisopo y se la acercaron a la boca de quién, de Yeshua. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo Calá, e inclinando su cabeza, entregó su rúa a su espíritu. En griego le está diciendo está terminado. Usted va a las versiones, por ejemplo, Reina Valera dice está terminado, ¿no? Sí. Pero en el hebreo hay otro significado que muchos no han captado. En hebreo la palabra para final o está terminado es kalá, Calá. que también significa novia. Las últimas palabras hechas por Yeshua antes de su muerte fue un grito para que su calá novia retornara y fuera limpiada y perdonada, mostrando que aún mientras moría tenía Israel en su mente y en su corazón, en esencial a gritar por el Kaal o la congregación, novia de Israel. Él está mostrando la verdadera razón de su muerte. Una palabra alternativa por terminado es Neyalén, cuya raíz es Shalom, y al combinar estas dos palabras, Calá y Shalom, obtenemos Shalom a mi novia. El abacadosh
solo tenía una novia y el hijo fue enviado a recoger a esa novia extraviada. La palabra Calá es el mensaje del reino en una palabra. Entonces, por mucho Impresionante. tiempo nosotros no entendíamos por qué le dieron a beber vinagre. ¿Por qué? Pero ahora lo podemos entenderlo a través de sus escrituras, a través de Número 5 que forma parte de la Torá, forman Exacto. parte de esos primeros 5 libros que nosotros pensábamos que él clavó en la estaca, en la cruz, en el madero. Y sin embargo, lo que Yeshua clavó en la estaca, en la cruz, en el madero, fueron las transgresiones que nosotros éramos culpables, Exacto. como esa novia adúltera. Totalmente de acuerdo. Amén. Qué Pero maravilloso. Él dio su vida por nosotros y es más, en sus últimos suspiros, sus últimos minutos, segundos de vida, Él clamaba por su calá. Él clamaba por la retornación de su calá, que su calá retornara, que Israel retornara. Dio un grito para que Israel retornara y fuera perdonada. Amén. Mostrando que Él moría por Israel, Es por impresionante. esas personas que somos parte de nosotros y forma parte usted que está viendo este mensaje. Vuelva al Al camino del camino. eterno, al camino del retorno, que vamos a estar leyendo en el retorno. Vuelva porque Yeshua dio su vida por usted, por nosotros, La Emet. por cada uno de nosotros que en otro tiempo, como decía en Efesios 2, estábamos descarriados, Descarriados. estábamos sin pacto, sin Sin ciudadanía, pacto, pero hoy sin lo tenemos a ciudadanía. Yeshua, hoy tenemos a su Torá. Tenemos la Torá. Que Amén. también, Laura, qué maravilloso el estudio que la verdad que al conocer todas estas cosas, Laura, me sorprende. Me sorprende porque realmente, ¿cómo estábamos ciegos en otro tiempo, Laura? ¿Cómo estábamos realmente, o como recién dijiste vos, ¿no? No le dábamos esa importancia o no No escudriñábamos, escudriñábamos, ¿verdad? no Y desmenuzábamos las escrituras para poder entender más el entenderlo. contexto, Y no ir a la raíz, que solamente la eso, raíz es Laura, hebrea. sino que también, ¿sabes qué voy a aportar? Que en otro tiempo, que no era el tiempo realmente, no era el tiempo de los gentiles, que entren. Hoy en día el tiempo de los gentiles ha llegado. El tiempo de que la casa de Israel sea restaurada ha llegado. Por eso en este tiempo, la casa de Israel está siendo restaurada a nivel mundial. Los Amén. 4 puntos de la tierra, la casa de Israel está siendo restaurado. El Eterno está haciendo esto, está tomando su redil, lo está apartando para él, ¿sí? Y de nosotros depende ser kadosh, kosher, tener el sello, el certificado de ser kosher. ¿Qué es ser kosher, Laura? Ser apto, pero apto para el Eterno, aprobado para él. ¿Me Aprobado. entendés? Pero ¿cómo? Guardando sus mandamientos, sus moadines, sus convocaciones, todas las convocaciones Además, y él lo dice, ser mandamientos. santos porque yo soy santo. Es decir, Exacto, ser kadosh, Yeshua nos muestra que debemos ser kadosh, que debemos ser santos. ¿Y ser cómo debemos apartado. hacerlo? Apartándonos de todo lo mundano, de Exacto, todo lo profano, de todo lo vil y entrando a sus pactos, exacto. entrando a sus convocaciones kadosh, Todo. a su Shabbat, a las convocaciones, a que son 7 fiestas que el Eterno nos da para que nosotros Eso lo estemos encontramos ahí con el en Eterno en Levítico esa 23. cita divina. En Sí. Levítico 23 vamos a encontrar todas las fiestas del Eterno, incluyendo el Shabbat, que ahora vamos a hablar un poquito del Shabbat, pero también vemos que no solamente eso, sino que también tenemos en Levítico 11, que en otro tiempo, Laura, nosotros comíamos comida no kasher, No apta. no apta, ¿verdad? Son Que animales son que el animales Eterno, inmundos, que Elohim, que el como el Abacadosh perro. creó para otras alternativas en la tierra. Exacto. No las creó para alimento. Por eso dijimos al comienzo Digamos, que no las creó para alimento del humano. exacto. Por eso dijimos al comienzo, Laura, que a las personas que eran goínes, gentiles, paganos, se les denominaba como perros porque no eran personas aptas para el Eterno, ¿se entiende? Entonces, por eso es muy fundamental que entendamos esto y que el mensaje que el Eterno nos ha dado, tomando esa agua amarga, Laura, ¿verdad? Cuando le mojaron Tomó ahí esa agua amarga el por vinagre nosotros, por nosotros. Qué por su maravilloso. calá, Por por su su novia, y calá. él hasta el último momento, todo su suspiro, hasta su Exacto. último aliento de vida, segundo de vida, él pedía por su Impresionante. que Sí, su calá retorne, que su calá sea perdonada. Amén, y que impresionante. obtenga shalom. Por eso vemos ahí en Oseas 4:6 que muchas veces nosotros escuchamos simplemente esta palabra. Escuchen la palabra. Por falta de, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Siempre escuchamos esa palabra, pero nosotros no leemos todo el versículo. No, no leemos todo Si leemos el todo el versículo, versículo. dice que por falta de conocimiento, ¿cómo dice Laura? A ver, ¿lo tenés ahí? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Sí, Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen sacerdote,
para mí, es decir, para Adonai, porque Sí, olvidaste la Torá de tu Elohim. ¿De quién es la Torá? De de Elohim, del Abacadosh. Yo impresionante. también olvidaré a tus hijos. Bueno, sostengámonos ahí, Laura. Qué maravilloso lo que estamos compartiendo. Amén. ¿Por qué? Porque no es que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, sino que el pueblo rechazó el El conocimiento. conocimiento. El pueblo rechazó el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento, Laura? No entiendo. ¿El conocimiento de la Torá? ¿Libro de instrucción ha rechazado? ¡Wow! El libro Entonces de estamos instrucción. en graves problemas, porque si rechazamos el libro de instrucciones, la Torah, ¿verdad? Dada por Hashem a Moshe en el monte Sinaí, entonces estamos en problemas. Por eso ahí dice, entonces yo me olvidaré de ti y de tus hijos, y no serás Cohen o sacerdote para mí. Entonces el Eterno nos está hablando claramente ahora, pueblo, tú que eres parte del pueblo de Israel, ¿cuál es uno de los motivos que realmente tú tienes que ser parte del pueblo de Israel? Guardar sus mandamientos, guardar su Torah, volvernos, como decía Laura, y está escrito en Jeremías, preguntemos por las sendas antiguas, hagamos teshuvah. ¿Qué es Amén. Teshuvah, familia? ¿Cuál es el significado de la palabra Teshuvah? Arrepentimiento, sí, Retornar, pero es regresar, retornar, regresar, volver. volverse, sí, de los malos caminos. Por eso vemos que la palabra, y escrito está en Sudabal, ustedes que son lectores de las Escrituras, dice, si mi pueblo se humillara sobre el cual, ustedes todos juntos, vamos, que lo saben, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartare de los malos caminos y se arrepienten y se Y se, apartan. y se Fíjate que la apartan palabra de los dice, malos caminos. si se arrepienten y se apartan. O sea, no es solamente que tenés que arrepentirte la hora, Sino sino apartarte también de todo lo vil, de apartarte. todo lo profano. Exacto, de todo, dice, si te apartaras de los malos caminos, entonces Él oirá tu clamor desde los cielos. Entonces, si nosotros vemos, esta palabra dice, solo entonces Él oirá. Si nosotros nos arrepentimos y nos apartamos de los malos caminos, entonces Él Shema. Shema. ¿Qué significa la palabra Shema, Laura? Oye, porque es Shema Israel. Oye, Israel. Shema. Pero la palabra Shema no se queda solamente en oír, sino que la palabra Shema es oye y haz. Oye, repite conmigo, oye y haz. ¿Por qué oye y haz? Porque realmente si el Eterno está diciendo, entonces Él oirá Shema, Él oirá tu clamor desde los cielos y sanará. O sea que el Eterno está escuchando y lo hace. Claro. Entonces, de la misma forma Primero es nosotros, arrepentirse, hacer teshuvá, retornar, exacto, volver, regresar y exacto. estar en Por el eso camino nosotros, verdadero. Y ahí es cuando uno ora al Padre, Él exacto. escucha la oración. Entonces Y sana nosotros, la tierra, exacto, Laura. nos libera. Amén. Por eso dice que encontraremos descanso para nuestra alma, porque sacamos, Totalmente. Él Sí, nos sí, sí, sí. libera, Él nos sana. ¿Y quién lo hace? El El Eterno. Eterno Por mismo. eso es necesario, vuelvo a repetir, es necesario que nosotros hagamos verdadero teshuvah, arrepentimiento, nos apartemos de los malos caminos, entonces Él oirá. Cuando nosotros empecemos a tomar la Torá y guardar el libro de instrucción, nosotros estamos comprendiendo que estamos haciendo, estamos escuchando la voz de Adonai y poniendo por obra su palabra. Amén. Amén. Y fijémonos, Laura, también que para ver más de lo que es el pueblo de Adonai, ¿sí? Y realmente que somos parte del pueblo del Eterno, nos dice en Juan 14:23, nos dice así, el que me ama, dice Yeshua. ¿Qué nos dice Yeshua, Laura, en Juan 14:23? ¿Qué nos dice ahí? A ver. Ahí nos está diciendo Yeshua mismo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, si nosotros no andamos bajo los estatutos, bajo sus preceptos, entonces ¿de qué decimos? Yo amo al Eterno, yo amo a Adonai, pero si no guardamos su Torah, no guardamos su mandamiento, entonces de labios me honran, mas tu corazón está Está lejos. apartado de mí, En dice. Juan 14:23 dice, y Yeshua le respondió, si alguno me ama, él guardará mi palabra, Ahí Torah. está, Torah. Y mi palabra, y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestro hogar en él. Entonces, Es si alguno me impresionante. ama,
guarde mi palabra, Es impresionante. mi Torá, la Torá de él, la palabra de él, y mi Padre le amará. Exacto. Y vendremos a él y haremos nuestro hogar en En él, él. o morada en él. Ahora, pregunta. Este tiempo de pregunta y esto me gusta, porque todos están ahí. A ver, si nosotros, ¿verdad? Él te está diciendo, Laura, ¿qué dice? Que él vendrá y hará morada. Sí, Exacto, bien. Fíjense cómo vamos a aprender en el día de hoy. Le hago una pregunta a todos los que están mirando del otro lado, a nivel mundial, que esto se haga viral y que recorra el mundo entero. Baruch Hashem. Pero si el cuerpo, que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad del Eterno, si el templo está profanado, el templo, tú que eres parte del templo, tú eres templo del Ruach HaKodesh, lo dice Yeshua, ¿verdad? Yeshua dice, sí, tú eres sí. templo del Ruach HaKodesh. Y si el Eterno, si tú no guardas los mandamientos, primero, como está escrito aquí, tú no guardas los mandamientos del Eterno, ¿el Eterno puede venir a morar en ti? No, No. no puede. Si en el templo hay idolatría, ¿puede venir a su No, Shekinah, a su presencia, morar en no, ti? no puede. No. Si en el templo hay animales inmundos, no kosher, ¿puede venir su Shekinah? No, no puede. Entonces estamos viendo, familia, que estamos hablando, Laura, ¿cómo se llamaba el título? No me acuerdo. El título se llamaba que si nosotros tenemos que, ¿cómo podemos ser del pueblo del ¿Cómo Eterno? podemos ser parte del pueblo de Bien, Adonai? perfecto. Veamos tres puntos básicos, Laura. Veamos, si queremos la Shekinah, la presencia del Eterno en nuestro templo, primero, no puede haber idolatría. No, porque dijimos que Elohim es un Elohim celoso. Perfecto. Tampoco puede haber animales inmundos. Tampoco, ¿por qué? Porque vemos que el Eterno dice que nosotros tenemos que ser apto, kosher, sí, para el Eterno. Entonces, Apartados para él. sacar todo lo que nosotros en otro tiempo, por no saber, Efesios 2:12, bien por lo que anotaron, no sabíamos nada de la cosa del Eterno. Pero bien, ahora, también no puede haber idolatría, no puede haber animales inmundos. O sea, en síntesis, ¿te acordás, Laura? Porque yo sé que las mispajas son muy lectores de la Torah. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te acordás del tiempo de los macabeos? La Sí, historia de Hanukkah, que realmente, ¿qué pasó con Antíoco? Había profanado el templo. profanado el templo. Y fíjense que Y no esto que solo estamos eso, hablando sino tiene que ver que con esto. Que hacía que el pueblo de Israel comieran de esos animales inmundos. inmundos. Les obligaba, y si no los mataban, y muchos de ellos no lo comían, y por eso morían. Ahora, fijémonos esto. Estamos hablando del templo. Y el templo, ¿sabe lo que tiene que ver, Laura? Tiene que ver con esto, que realmente el templo fue profanado. ¿Qué hizo Antíoco? Metió la estatua de Zeus dentro del templo. La Shekinah, la presencia del Eterno, se había retirado porque el templo fue profanado. Fue profanado el templo. También hicieron sacrificios de animales inmundos. Sí, también. Entonces el Sí, templo sí. estaba profanado. El templo tuvo que ser purificado cuando realmente los macabeos tomaron, sí, el Eterno le dio la victoria a los macabeos, realmente fue limpiado. Hubo un proceso de 8 días de purificación para hacer la dedicación del templo, ¿sí? Y ahí está Sí. Hanukkah, la dedicación. Ahora, ese templo tuvo que ser purificado, sacar la idolatría, sacar todos los animales inmundos. De la misma forma, familia, entendamos que si nosotros queremos tener la Shekinah, la presencia del Eterno y que el Eterno habite en nosotros, tenemos que purificarnos, hacer una dedicación de nuestro templo, sacando idolatría, sacando todas las cosas inmundas, apartándonos, haciéndonos kadosh, kosher, para el Para el Eterno, Eterno, consagrarnos para el Eterno. guardando sus mandamientos, Laura. Amén. Entonces ahí se pone en cumplimiento esa Y palabra. viste que vos hablabas, que hablaba en Segunda de Crónicas, que Él Sí. oirá nuestras oraciones, Ujú. ¿sí? Si nosotros realmente retornamos en Exacto, obediencia. así Y es. fíjense que en Proverbios 28:9 dice, si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominable. Wow. Es decir, una persona que no guarda Torá y hace una oración es abominable para el Eterno. Porque acuérdense que al principio hablábamos que estaba lejos del Eterno. Y si una persona está lejos del Eterno, el Eterno por ende no le escucha. Qué Su oración importante. es abominable porque no está haciendo lo básico, lo esencial
para poder tener conocimiento e instrucción de parte de Adonai, que es guardar su Torah, es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra, porque forma parte de las escrituras, forma parte de Yeshua, porque Yeshua guardó la Torah a rajatabla. Qué Una impresionante. por una de lo que habla en la Torah, Yeshua, los mandamientos, él lo guardó y lo dice, si me aman, dice Yeshua, guarden mis Guarda mi mandamientos. ¿Usted ama a mandamiento. Yeshua? Demuéstrelo, guarde su Exacto. Torah, Es impresionante. guarde su palabra. Me sacó la palabra de la boca, Laura. Y Estamos fíjese que en un la oración ejá. es abominable de una persona que no reconoce, que no Exacto. escucha la Torah, que no obedece a la Torah. Entonces ponga a obedecerse la Torah para que su oración sea escuchada, porque muchas veces decimos, ¿por qué el Eterno no me escucha? Porque usted no está guardando Torah. Y fíjate, Laura, que estás en Proverbio, ¿verdad? Estás en Proverbio Sí, 4:20, lo podés tener por ahí. A ver, leamos, ustedes tienen Proverbio 4:20 y ahí está hablando justo lo que estamos hablando ahora. Fíjate qué casualidad que no teníamos anotado este versículo, pero realmente quiero que leamos Proverbios 4:20 hasta el 27. Ahí está hablando del templo, está hablando del cuerpo y está hablando de que realmente todo lo que tiene que ver relacionado, sin más preámbulo, vamos a Proverbios 4:20 4:20. dice, Hijo mío, presta atención a lo que te estoy diciendo, inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista, guárdalas profundamente en tu corazón, porque ellas son vida para que las encuentra y salud para todo tu ser. Es salud, la Torah nos trae salud, nos trae vida en abundancia. ¿Qué más dice? Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Aparta de tu boca la lengua torcida, desvanece el engaño de tus labios, miren tus ojos hacia adelante, mantén tu contemplación en lo que está delante de ti. Allana el sendero para tus pies, todos tus caminos sean propiamente preparados, rectos. Entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tu pie lejos de la maldad, porque Elohim conoce las sendas a tu derecha, pero aquellas a tu izquierda están torcidas. Él hará tus sendas rectas y hará tus pasos en Shalom. No, sin palabra. Amén, Baruch Yo creo Hashem. que no hay nada que acotar en este pasú, porque está hablando de todo el cuerpo, decía de tu boca, decía de los ojos, decía de Sí, lo que escucha, de los los pies. pies, de las manos, habla de todo el cuerpo sea kadosh, kosher, apto. Amén. No te desvíes ni a tu izquierda. Sino que vayas por la derecha, que es el camino que el Eterno Como preparó. decía el Rab Shaul, Pablo, ya lo decía, mira el blanco que es Mashiach, mira el blanco, no te desvíes, no mires al costado, mira el blanco, que es su palabra, su Torah, que muchos engañarán, vendrán muchos engañadores en estos tiempos, pero tú que estás escudriñando, tú que estás presente en este momento, estás estudiando, estamos analizando, estamos escudriñando, es maravilloso, Laura, Amén. realmente, Maravilloso y lo que el Eterno nos está trayendo, revelación a través de sus escrituras, que habíamos totalmente. dicho al principio de este estudio, que Él traerá revelación a Sí, través de sin sus duda. escrituras, que las escrituras hablan por sí solas. Amén. Totalmente. Para ir redondeando y ya cerrando, realmente maravilloso. Si fuera por mí me quedaría horas, pero realmente Amén. hay Sí. muchísimos hermanos que realmente van a traer también una palabra, una enseñanza maravillosa y hay que estar atento con una lapicera y anotar todo lo que los grandes siervos que van a Que venir, Adonai van a estar tenemos que trayendo a lo largo de estas enseñanzas, estar de estos atentos a su días palabra. del Congreso de Ja. Vamos a Sofonías. Sí, 3:13. Sí, El remanente de Israel no hará iniquidad, y temerá al nombre de Elohim. Tampoco hablarán vanidades, ni tendrán una lengua engañosa. Se encontrará en su boca, porque ellos podrán contemplar y descansar con nadie que los moleste. Canta, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén, alégrate, regocíjate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Elohim ha removido tus inequidades, él te ha rescatado de la mano de tu enemigo. El rey de Israel, Adonai Elohim Tsebaot, está en medio de ti. Ya no te verán más el mal. En aquel día Elohim dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no dejes que tus manos se desmayen. Adonai tu Elohim está allí mismo contigo como un Salvador poderoso. Él te hará alegría sobre ti y te refrescará con su amor. Él se regocijará sobre ti con deleite como en un día de festividad. Yo reuniré a los afligidos entre ustedes y sí, ¿quién ha tomado un reproche contra ella?
Yo oraré en ti por amor a ti en ese tiempo, dice Elohim, y salvaré a aquella que está oprimida, y recibiré a aquella que fue rechazada. Yo las haré una alabanza y honradas en todo el mundo. Y sus enemigos serán avergonzados en ese tiempo, cuando yo trate bien con ustedes, y en ese tiempo que yo los reciba, y yo los haré objeto de honor y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando vuelvan de regreso de tu cautividad delante de ti, dice Elohim, amén, Baruch Hashem. Baruch Él te dará Hashem. su remanente y vamos a estar alegres y cantando y danzando para Adonai. Regocija. Entonces, Laura, ahí le estábamos diciendo recién, Regocíjate, oh regocíjate, hija de Sión, Sión, porque tu redención, porque Yeshua porque HaMashiach. Adonai, tu Elohim, Wow, qué poderoso Salvador, maravilloso. está en medio de ti. Qué Alégrate, lindo, qué lindo. refréscate con su amor, ese amor que Él manó desde el cielo para ti, y Yeshua lo reflejó en el madero, cuando Él Qué lindo, estaba qué hablando y lindo. diciendo, Calá, Calá, pedía por Calá. el shalom, por la restauración. Sí, amén, Maravilloso. que el Eterno los bendiga, amado. Hemos querido traer en este día con mi esposo el Roy Daniel este mensaje para que Sí. usted también pueda formar parte del pueblo de Es Adonai. importantísimo, Laura, el mensaje. Sea parte del pueblo. Y ser parte del pueblo, del remanente Hakadosh Barujú, es hora, familia, y con esto cerramos. Que tomes una decisión y toma la decisión correcta. Vuelve, como decía ya la palabra del Eterno, en las sendas antiguas. Párate y Párese en el cruce de pregunta, los caminos y pregunte por la senda antigua. que traerá reposo, Reposo, traerá descanso para descanso. su alma. Sí, ¿por qué, Laura? Porque conocerá la Torá y Y la la Torá Torá te te hará hará libre. libre. Shalom, Shalom, que el shalom. Eterno los bendiga. Que el Eterno te bendiga muchísimo.